Lectura del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor,
¿Cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. A lo largo de toda la Cuaresma nos recuerda la Iglesia una y otra vez: hace el bien y evita el mal. Esa dualidad que está en toda la ley desde el principio y que recuerda una y otra vez el Señor a su pueblo para que no se equivoque y para que sepa por dónde tiene que caminar. Ahora, en tiempos de conflictos y en todas las circunstancias de como estamos pasando por las pandemias y por las propias dificultades personales, solamente se implantará la paz si se vuelve a Dios. Solamente habrá paz si volvemos a Dios. Y hasta que no volvamos a Dios, pandemias, penalidades, encontraremos esas dificultades, no porque Dios nos las mande en castigo, no, porque no estamos siguiendo el plan de Dios. Y como somos libres, pues el Señor dice: tú tienes delante de ti el bien o el mal, la vida o la muerte. Tienes hacer lo que yo te he mandado para que seas feliz en la tierra, o por el contrario, que estés penando con penalidades y con cargas toda tu existencia. El libro de Levítico, donde el Señor le habla a Moisés de cuáles son un resumen de los mandamientos y de los comportamientos que esperaba de su pueblo, vuelve a decir lo mismo. Así es como encontrarás de verdad, si sigues los mandatos divinos que son espíritu y vida, la paz. Y serás feliz y el pueblo caminará contento hasta el final. Claro, este asunto que sabemos, porque lo conocemos, lo perdemos muy fácilmente de vista. Los enemigos de Cristo y de su Iglesia han logrado desfigurar la verdadera esencia y raíz del cristianismo en muchas ocasiones. Algunos creen que el cristianismo consiste solo en rezos y posturas piadosas. Eso indudablemente tiene su valor y es un medio válido para vivir la fe, pero no es lo único ni es lo esencial. Hoy Cristo nos viene a recordar cuál es la esencia de su mensaje: la caridad. La caridad no como mera filantropía de hacer obras de misericordia, obras buenas, no. Algo mucho más profundo, como verdadero amor a Dios, o sea, como entrega de la vida, que se vive realmente con el prójimo. Hay que dar la vida por los demás. Y en los tiempos que estamos viviendo, mucho más. Y gracias a Dios, eso se despierta natural porque lo ha puesto el Señor dentro de los hombres. Y si además está la luz de la oración y la unión con Dios, mucho más sencillo. Y por eso estamos viendo tantos ejemplos de solidaridad tan maravillosos y espontáneos. Jesús nos lo acaba de decir clarísimo. A mí me lo hicisteis. Lo que hagas, a mí me lo hicisteis. Y si dejáis de hacer eso con los demás, dejamos de hacerlo con Él. Y además lo pone ejemplos prácticos hoy. Esa caridad brota naturalmente del amor a Dios. Si yo amo a Dios, no puedo dejar de amar a mi hermano. El Santo Padre decía, es sabiduría. Y nos lo ha dicho además, justamente el Señor hoy. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. Sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo empleado, decía el Santo Padre, junto a la cama del enfermo, porque estamos apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir, y nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad del ocuparse, de hacerse cargo del otro.
¿Cuánto nos pasa esto? ¿Cuánto nos pasa? En el fondo, detrás de esa actitud hay con frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aquella palabra del Señor que dice: a mí me lo hicisteis. Y esto tiene que resonar muchas veces en nuestro corazón en la Cuaresma. Es lo que nos ha dicho el Señor en el Evangelio. Por esto, el Santo Padre dice, y nos lo recuerda: quisiera recordar una vez más la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el otro, como uno de los mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca de si estoy creciendo, o sea, de mi crecimiento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios, que lo hace para todos. De la misma naturaleza misionera de la Iglesia brotan la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Bueno, pues tenemos que mirar si estamos cuidando especialmente de los necesitados, de los enfermos, especialmente de los inútiles, sí, de esos que la gente piensa no hay nada que hacer, de los enfermos graves, sobre todo de los que ya no comunican, de los olvidados, de los emigrantes, de las víctimas de la guerra, de los que están huyendo, que hemos de ayudar a diario. Y uno tiene que pensar, bueno, a ver, ¿cómo llevo el día? ¿Por quién estoy rezando? Después de las noticias que han pasado y que me han llegado, o de las luces que tengo, ¿a quién he dado una mano? ¿A cuántos he recogido? ¿Qué he enviado? ¿Cuánto rezo? ¿Cuánto ayudo a rezar por ellos? ¿Y por la paz mundial? Y así podríamos hacer toda una lista de preguntas. ¿Y qué más puedo hacer? Cuidar de los invisibles, te lo digo, de los que parece que pierdes el tiempo, pues por ejemplo me viene a la cabeza los Alzheimer, las personas cuando ya se convierten en casi vegetales. Hay muchas personas así, hay muchas personas que están pasando por esas circunstancias, no podemos vivir en las nubes. Bueno, pues vamos a recordarlo. Y mirando hacia los lugares de conflicto, no solo hacia Ucrania, que hay muchos más, pongamos cada uno lo que nos inspira el Espíritu Santo, pero no nos vamos a detener, no. Por nada. En el credo profesamos que Jesús de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y muertos. Hoy nos lo ha recordado el Evangelio. Y la historia humana comienza precisamente con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con el juicio final de Cristo. Pero a menudo se olvidan estos dos polos de la historia y no se entiende la historia si no tenemos esos polos encendidos. Y sobre todo la fe en el retorno de Cristo y en el juicio final, que a veces no es tan clara, no es tan firme en el corazón de los cristianos. Jesús, durante la vida pública, si miramos el Evangelio, se detuvo frecuentemente en esa realidad de su última venida. Hoy reflexionamos sobre ese punto, es el Evangelio de Mateo. Es el pasaje del juicio final en el que se describe la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los seres humanos, vivos y muertos. La imagen utilizada por el evangelista, nos decía el Santo Padre, es la del pastor que separa las ovejas de las cabras. A la derecha se coloca a quienes actuaron según la voluntad de Dios, socorriendo al prójimo hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado. Sí, he dicho extranjero, porque pienso que hay muchos extranjeros que están ahora y van a venir más. ¿Qué hacemos por ellos? Mientras que a la izquierda van los que no ayudaron al prójimo. Y esto nos dice el Señor, que seremos juzgados por Dios según la caridad, según como lo hayamos amado a Dios en nuestros hermanos. A mí me lo hicisteis. Especialmente a los más débiles y necesitados. Bueno, pues ahí tenemos todo un capítulo para la Cuaresma y hoy es un día muy bueno para empezar a penetrar y a mejorar. Además de los actos externos, la caridad se aplica también, y mucho, en la palabra. Es uno de los campos, sí, que se pone a veces muy difícil, pero también es de los más hermosos. No basta conformarnos diciendo, bueno, pues yo ya voy a dejar de criticar a los demás, que ya sería bastante. Hace falta hablar bien de mi prójimo. ¿No se puede? Pues cállate. Cállate.
Hace falta hablar bien de los demás, promover lo bueno y no airear lo malo. Forjar el hábito de la benedicencia, bien decir, benedicencia. No hace falta inventarse virtudes y cualidades donde no las hay, ¿no? Pero sí reconocer y hablar lo que tiene, lo que Dios ha puesto en mi hermano. Esto suena bonito, sí, muy lindo, pero cuesta. Pues yo te animo a que hagas la prueba, y hoy comencemos también en ese capítulo de la caridad, de hablar bien de tus hermanos, por lo menos unas cuantas veces al día, 2 o 3. Verás cómo no es tan fácil, pero es lo que Dios quiere. Y sobre todo, recuerda que Dios vive en tu prójimo. Vamos a pedírselo a la Virgen, que Santa María nos renueva, nos remueva durante esta Cuaresma. Y que con ocasión además de la guerra y de la pandemia nos mueva a escuchar en el corazón, interpelándonos, porque es urgente, que a mí me lo hicisteis. Que así sea.